Javier se despertó con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El teléfono vibrando en su mesita de noche. Era su padre. Gritando al otro lado de la línea: «Hijo. Han encontrado fotos tuyas con ese hombre. ¿Qué demonios has hecho?». El mundo de Javier se derrumbó en ese instante. Sabiendo que el secreto que había guardado durante años ahora amenazaba con destruir no solo su vida, sino la de toda su familia conservadora en el corazón de Madrid. Sin tiempo para procesar, Javier saltó de la cama. El apartamento en Chamberí parecía más pequeño que nunca. Miguel, su pareja desde hacía 2 años, aún dormía plácidamente en la cama deshecha, ajeno al caos que se avecinaba. Javier lo miró por un segundo, recordando cómo todo había empezado: una mirada casual en una fiesta universitaria, una conversación profunda sobre literatura en un café de Malasaña. Y luego, el primer beso robado bajo la lluvia en la Plaza Mayor. Pero ahora, esa intimidad se convertía en una bomba de relojería. Corrió hacia la cocina, preparando un café negro para calmar los nervios. Su mente retrocedía a los orígenes. Javier provenía de una familia tradicional católica, donde su padre, un abogado respetado, siempre había enfatizado los valores morales: matrimonio, hijos, estabilidad. Los hombres de verdad no se desvían del camino, solía decir. Javier había intentado seguir ese guión, estudió Derecho en la Complutense. Consiguió un trabajo en un bufete prestigioso. Incluso salió con chicas para mantener las apariencias. Pero en su interior, siempre había sentido una atracción diferente. Una que reprimió hasta que conoció a Miguel. Miguel era todo lo contrario, abiertamente gay. Artista gráfico freelance. Hijo de una familia progresista de Barcelona que lo apoyaba incondicionalmente. Se habían mudado juntos a Madrid para estar cerca del trabajo de Javier. Pero siempre con discreción. No forcemos las cosas, decía Javier, temiendo la reacción de sus padres. Miguel accedía, aunque a regañadientes, porque amaba a Javier y entendía sus miedos. Pero ahora, alguien había hackeado su cuenta de fotos privadas. O quizás un amigo traidor las había filtrado. El daño estaba hecho. El teléfono sonó de nuevo. Era su hermana, Ana, la única que sabía parte de la verdad. Javi, mamá está destrozada. Papá quiere que vengas a casa ahora mismo. Dice que si no lo niegas todo, te desheredará. Javier sintió un nudo en la garganta. Ana había sido su confidente. Pero incluso ella luchaba con sus propios prejuicios. No es solo por ti. Es por la familia. ¿Qué dirá la gente en la parroquia? ¿Y el bufete? Podrías perderlo todo. Miguel se despertó al oír la conversación. Se acercó, abrazándolo por detrás. ¿Qué pasa? Amor. Javier se apartó bruscamente, el pánico invadiéndolo. Nos han descubierto. Mi padre lo sabe todo. Miguel palideció, pero intentó mantener la calma. Hablemos con ellos. ¿Puedo ir contigo? Explicar que nos amamos de verdad. Javier negó con la cabeza. No entiendes. Para ellos, esto es un pecado. Una aberración. Me obligarán a elegir. Decidieron ir juntos a la casa familiar en las afueras de Madrid. Un chalet en Pozuelo donde Javier había crecido rodeado de expectativas.
El trayecto en coche fue tenso. Con Miguel intentando razonar, en España. El matrimonio igualitario es legal desde 2005. No estamos en la Edad Media. Pero Javier sabía que la ley no cambiaba las mentes cerradas. Mi familia no ve leyes. Ve tradición. Mi abuelo luchó en la guerra civil por el lado franquista, para ellos. Cualquier desviación es traición. Al llegar, la puerta se abrió con frialdad. Su madre, con los ojos enrojecidos, lo miró como a un extraño. Entra solo. Javier. Ese hombre se queda fuera. Miguel insistió, señora. Por favor. Déjeme explicar. Pero el padre intervino, fuera de mi propiedad. No contaminarás mi casa. Javier sintió una puñalada en el pecho. Tuvo que elegir, entrar solo o irse con Miguel. Optó por entrar, dejando a Miguel en el coche. Una decisión que ya pesaba como una traición. Dentro. El salón familiar. Con sus crucifijos y fotos de bodas heteronormativas. Se convirtió en un tribunal. El padre lo interrogó, ¿es verdad? ¿Estás con un hombre? Javier. Temblando. Asintió. Sí. Papá. Lo amo. El silencio fue ensordecedor. La madre sollozó, Dios mío. ¿Dónde fallamos? El padre explotó, esto es culpa de esa ciudad pecaminosa. Te vas a casar con la hija de mi socio, Elena, y acabarás con esta locura. O te vas y no vuelves nunca. Javier argumentó, hablando de su felicidad con Miguel. De cómo reprimirse lo había hecho miserable. Pero cada palabra chocaba contra un muro de dogmas. Ana. Desde un rincón. Intervino, papá. Javier es tu hijo. El amor no debería importar el género. Pero el padre la calló, no defiendas la inmoralidad. La discusión escaló. Con acusaciones de egoísmo. De destruir el honor familiar. Javier salió llorando. Sabiendo que había perdido algo irrecuperable. De vuelta en el coche. Miguel lo esperó con paciencia. Pero herido. Te dejé solo ahí dentro. ¿Valió la pena? Javier no respondió. Solo condujo en silencio. Esa noche. En el apartamento. Durmieron de espaldas. El abismo creciendo entre ellos. Javier se preguntaba si su amor resistiría la tormenta que acababa de desatarse. Al día siguiente. El bufete lo llamó. Rumores habían llegado a oídos del jefe. Javier. Necesitamos discreción en este despacho. Si esto afecta nuestra reputación. La presión social se materializaba, amigos que no respondían mensajes. Vecinos que miraban de reojo. Miguel. Por su parte. Enfrentaba su propia batalla, sus padres lo apoyaban. Pero veían cómo Javier lo arrastraba a un conflicto innecesario. Si te ama. Que lo demuestre. Le dijeron en una llamada. Javier decidió confrontar al posible traidor, un excompañero de universidad. Carlos. Que siempre había envidiado su éxito. Lo citó en un bar de Chueca. El barrio gay de Madrid. Irónicamente. Carlos negó todo al principio. Pero bajo presión. Admitió, vi las fotos en tu nube abierta. Pensé que era hora de que vivieras tu verdad. Javier explotó, ¿mi verdad?
Has destruido mi vida. La confrontación terminó en gritos. Con Javier saliendo furioso. Sintiendo que cada decisión lo hundía más. Miguel. Al enterarse. Lo confrontó, no puedes seguir culpando a otros. Tienes que decidir, nosotros o tu familia. Javier. Dividido. Eligió posponer la decisión. Pero el costo ya era evidente, noches de insomnio. Ansiedad creciente. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba rincones de intolerancia. Especialmente en círculos conservadores como el suyo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier recibió un ultimátum de su padre, asistir a una terapia de conversión recomendada por el sacerdote de la familia. O ser excluido de la herencia y el apellido. No es odio. Es salvación. Le dijo. Javier rechazó la idea. Pero el mero pensamiento lo aterrorizaba. Recordaba historias de amigos que habían pasado por eso, depresión. Suicidios intentados. ¿Valía la pena resistir? Miguel. Meanwhile. Lidiaba con su propia culpa. Como artista. Había expuesto obras sobre identidad queer en galerías de Barcelona. Pero nunca había enfrentado rechazo familiar directo. Ahora. Veía cómo Javier se desmoronaba, pérdida de apetito. Distracciones en el trabajo. Intentó apoyarlo con gestos pequeños, cenas románticas. Paseos por el Retiro bajo el sol primaveral. Pero cada toque se sentía cargado de riesgo. Si nos ven. Murmuraba Javier. Una tarde. En el parque. Se sentaron en un banco. Miguel tomó su mano. Mírame. Somos reales. Tu familia puede aprender. Pero Javier retiró la mano al ver a una pareja mayor pasar. No aquí. No ahora. Miguel se frustró, basta de escondernos. ¿O soy solo tu secreto sucio? La discusión escaló. Atrayendo miradas. Javier se levantó, no entiendes el precio. Perderé mi carrera. Mi hogar. Miguel replicó, y yo te estoy perdiendo a ti. Esa noche. Javier cedió a la presión y llamó a Elena. La mujer que su padre quería para él. No para cortejarla. Sino para confesarle la verdad. Elena. Una abogada ambiciosa de 27 años. Lo escuchó en un café discreto. Javi. Siempre supe que algo no encajaba en nuestras citas forzadas. Pero casarnos sería una farsa. Javier se sintió aliviado. Pero Elena añadió, tu padre me presionó para espiarte. Fui yo quien encontró las fotos en tu viejo teléfono que dejaste en casa. El shock fue brutal. ¿Tú? ¿Por qué? Quería liberarte. Pero también salvar mi propia piel. Tu padre amenaza con arruinar mi carrera si no coopero. La traición de Elena. Una amiga de la infancia. Lo dejó aturdido. Corrió a casa. Contándoselo a Miguel. Todo es una red de mentiras. Miguel lo abrazó, entonces. Rompámosla juntos. Pero Javier dudaba. ¿Podía confiar en alguien más? La paranoia crecía, ¿quién más sabía? En el trabajo. Un colega homofóbico empezó a hacer comentarios velados, cuidado con las amistades raras. Javier. Decidieron viajar a Barcelona para un respiro. A casa de los padres de Miguel.
El tren AVE los llevó a través de paisajes castellanos. Pero el viaje fue tenso. Javier se sentía como un fugitivo. En Barcelona. La familia de Miguel lo recibió con calidez, abrazos. Paella casera. Charlas sobre derechos LGTB. La madre de Miguel. Una activista. Dijo, en España hemos avanzado. Pero las familias como la tuya aún resisten. Dale tiempo. Javier envidiaba esa aceptación. Pero también resentía cómo destacaba su propia miseria. Durante la estancia, Miguel lo llevó a la Sagrada Familia. Símbolo de perseverancia. Como nosotros. Incompleta pero hermosa. Javier se abrió, tengo miedo de perderte por mi cobardía. Miguel besó su frente, entonces. Elige valentía. Pero al volver a Madrid. Un mensaje de Ana lo esperó, papá ha tenido un infarto. Dice que es por el estrés que le causaste. Corriendo al Hospital Gregorio Marañón. Javier encontró a su familia reunida. El padre. Pálido en la cama. Lo miró con debilidad, hijo. Promete que lo dejarás. Por mí. La madre suplicó, no lo mates con tu egoísmo. Ana. Aparte. Susurró, no cedas. Javi. Pero finge por ahora. Javier. Desgarrado. Prometió, lo intentaré. Papá. Salió del hospital sintiéndose un traidor doble, a su familia y a Miguel. Al contárselo a Miguel. La reacción fue explosiva. ¿Lo intentarás? ¿Qué significa eso? ¿Me dejarás? Javier explicó, solo para calmarlo. No es real. Pero Miguel vio la duda, estás eligiendo el camino fácil otra vez. La pelea terminó con Miguel saliendo de casa. Gritando, necesito espacio. Javier se quedó solo. Cuestionando cada decisión. ¿Era el amor suficiente para desafiar todo? Días después. Miguel regresó. Pero la tensión persistía. Javier perdió un caso en el bufete por distracción. Y el jefe lo advirtió, si tu vida personal interfiere. Estás fuera. La sociedad lo apretaba, artículos en prensa sobre discriminación LGTB recordaban que, pese al progreso, el 20% de españoles aún veía la homosexualidad como inmoral. Javier se unió a un grupo de apoyo online. Pero el anonimato no calmaba su alma. Una noche. Confrontó a su padre recuperado, papá. ¿Por qué no puedes aceptarme? El padre respondió, porque va contra Dios. ¿Contra la naturaleza? Javier replicó con datos, la ciencia dice que es biológico. Y Dios ama a todos. Pero el debate se estancó en dogmas vs. Razón. La madre intervino, piensa en tus futuros hijos. Javier rió amargamente, puedo adoptar con Miguel. El silencio fue peor que los gritos. Miguel. ¿Harto? Propuso una solución radical, mudarse a Barcelona. Empezar de cero. Deja el bufete. Sé quién eres. Javier vaciló, perdería mi identidad. Miguel, tu identidad falsa te está matando. La decisión pendía de un hilo. Con el costo emocional acumulándose, migrañas. Aislamiento. El clímax se acercó cuando Ana reveló su propio secreto, estaba en una relación lésbica. Oculta por miedo. Vi lo que te pasó y callé. Lo siento. Javier se sintió menos solo.
Pero furioso, ¿por qué no lo dijiste antes? Ana, porque tú eras el hijo perfecto, yo. La rebelde. Juntos. Planearon confrontar a los padres. Pero el plan se torció cuando el padre descubrió mensajes en el teléfono de Ana. La familia explotó en una cena dominical. El padre acusó, ambos estáis corrompidos. ¿Es una plaga? La madre lloró, os hemos fallado. Javier defendió, no es fallo vuestro, es quienes somos. Ana añadió, el amor no elige género. Pero el padre. Rojo de ira. Los echó, fuera de mi casa hasta que os curéis. Javier y Ana se fueron juntos, refugiándose en el apartamento de Javier. Miguel. Al volver. Encontró la escena, bienvenida. Anne. Al menos ahora somos 3 contra el mundo. Pero la solidaridad era frágil. Ana. Más valiente. Presionó a Javier, dile a Miguel que lo eliges de verdad. Javier. ¿Exhausto? Confesó, tengo miedo de arrepentirme. Al día siguiente. Un escándalo mayor, el bufete filtró rumores a la prensa local. Un tabloide conservador publicó, abogado de élite en escándalo gay. Javier fue despedido. No podemos tener distracciones, dijo el jefe. El golpe fue devastador, años de carrera evaporados. Miguel lo consoló, empieza nuevo. Conmigo. Pero Javier. En pánico. Consideró la oferta de su padre, volver. Negar todo. Recuperar su vida. La tentación creció durante una visita solitaria a la casa familiar. El padre. Suavizado por la salud. Ofreció, vuelve. Hijo. Olvidaremos esto. Elena aún espera. Javier imaginó esa vida, seguridad. Aprobación. Pero sin Miguel. Lágrimas rodaron, papá. No puedo fingir. El padre suspiró, entonces. Adiós. Javier salió. Eligiendo por fin, Miguel. Pero el daño estaba hecho. Miguel. Al enterarse de la visita secreta. Sintió traición, fuiste a negociar sin mí. La discusión fue feroz, acusaciones de cobardía. De egoísmo. Miguel empacó, si no confías en nosotros. Termino aquí. Javier suplicó, no te vayas. ¿Te elijo? Miguel se fue de todos modos. A Barcelona. Solo. Javier enfrentó el vacío, amigos perdidos. Familia rota. Carrera destruida. Se unió a terapias reales. No de conversión. Para procesar el trauma. Aprendió sobre resiliencia queer. Leyó testimonios de otros en España. Ana lo apoyó. Mudándose temporalmente con él. Juntos. Asistieron a la manifestación del orgullo en Madrid. Un mar de banderas arcoíris bajo el sol de junio. Por primera vez. Javier se sintió parte de algo mayor. Meses después. Miguel regresó para una exposición. Se encontraron en la galería. Rodeados de arte sobre identidad. ¿Te extrañé? Dijo Miguel. Javier, aprendí a no esconderme. Se reconciliaron tentatively. Pero con cicatrices. El precio fue alto. Admitió Javier. Miguel, pero valió por la libertad. La familia. Meanwhile.
Evolucionaba lentamente. La madre llamó: echo de menos a mis hijos. Ana la visitó primero, pavimentando el camino. El padre, influido por un sacerdote progresista, comenzó a cuestionar sus creencias. Quizás Dios ama de formas que no entiendo. Javier y Miguel reconstruyeron: nuevo trabajo en una firma inclusiva. Terapia de pareja. Pero las sombras persistían: noches de dudas. Miedos a la sociedad. Un día, en una cena con amigos queer, Javier compartió su historia, inspirando a otros. La verdad duele, pero libera. La reconciliación familiar llegó en Navidad. Un año después, la madre invitó a todos, incluyendo a Miguel. Intentémoslo, dijo. El padre, reticente, accedió. La cena en Pozuelo fue tensa: silencios incómodos, miradas evasivas. Pero cuando Javier tomó la mano de Miguel bajo la mesa, nadie objetó. Ana trajo a su novia, completando el círculo. El padre, al final, habló: no lo entiendo, pero sois mi familia. No era aceptación plena, pero un paso. Javier sintió alivio mezclado con resentimiento: ¿por qué tardó tanto? Miguel susurró: paciencia. Cambiar toma tiempo. En el trabajo, Javier prosperó en su nuevo rol, defendiendo casos de discriminación LGTB. Se convirtió en activista sutil, hablando en foros sobre presiones sociales. España es líder en derechos, pero las mentes tardan en seguir. Miguel expuso una serie inspirada en su historia: cuadros de parejas queer enfrentando tormentas, simbolizando resiliencia. Pero no todo era idílico. Un viejo amigo, Carlos, reapareció, pidiendo perdón. Fui un idiota. Javier lo perdonó, pero no olvidó. Elena, meanwhile, se casó con otro, liberada de la presión. La sociedad, en su microcosmos, evolucionó: vecinos que saludaban a la pareja, colegas que apoyaban. Sin embargo, las heridas internas persistían. Javier soñaba con alternativas: ¿y si hubiera negado todo? Vida cómoda, pero vacía. Miguel lidiaba con desconfianza residual: me elegirás siempre. La terapia ayudaba, pero el precio pagado: años de dolor. Relaciones rotas pesaba. En una escapada a Granada, bajo la Alhambra iluminada, Javier propuso matrimonio. A pesar de todo, te quiero para siempre. Miguel aceptó, sellando con un beso público, sin miedo. La boda, pequeña en Barcelona, reunió a familias reconciliadas. El padre asistió, torpe pero presente. Felicidades, hijos. La vida siguió: adopción en planes, carreras estables. Pero Javier reflexionaba: las decisiones correctas dolían, las erradas destruían. ¿Valió la pena? Sí, pero con matices. ¿Fue correcto que Javier priorizara su amor por encima de la tradición familiar? ¿O debería haber cedido para evitar el sufrimiento colectivo?